Hola a todos, yo soy Laura. Y yo soy Patricio. Y esto es Decor Compact. Ahora ya está, ahora salió perfecto. Hace algunos años decidimos comprar nuestra propia casa y nos vimos en la necesidad de renovarla por nuestra cuenta. Descubrimos en esa experiencia que es posible realizar mucho con pocos recursos sin necesidad de recurrir a extensas y grandes obras si se toman buenas decisiones estratégicas y estéticas. Actualmente estamos ofreciendo una experiencia de remodelación accesible y podrás contactarte con nosotros para poder hacer una evaluación en base a tu gusto, necesidades e intereses, cuyos resultados quedarán plasmados en un proyecto que incluirá planos render, un presupuesto estimado y optimizado y la programación de tareas. Inclusive podrás solicitar la intervención de tu propia vivienda. En Decor Compact queremos mostrarte en forma divertida y amena cómo sería una experiencia decorativa basada en nuestra propuesta de trabajo. Empezamos por nuestra propia casa. Y vos elegís el proyecto ganador. Esta habitación es la que sin dudas presenta mayores inconvenientes vinculados a la funcionalidad y a lo estético respecto a los diferentes ambientes que iremos remodelando a lo largo de las emisiones. Dicho en palabras simples, si los demás ambientes requieren un refresh, este dormitorio requiere de cirugía mayor. Si bien se trata de una habitación de dimensiones estándar, la cantidad de objetos hacen de la misma un lugar sobresaturado y para nada funcional. La falta de tiempo debido a nuestras actividades diarias hizo que la mejora de dicha habitación quede postergada durante mucho tiempo. Se trata de una habitación de 10 metros cuadrados, con una cama doble, 2 roperos y 3 bibliotecas, repisas y estantes para contener un gran número de libros, carpetas y adornos. Entre los principales problemas, el dormitorio resulta ser poco funcional, saturado en mobiliarios de objetos, no facilita la circulación y la limpieza, es poco iluminado y de estética aburrida. Dentro de las solicitudes realizadas el uno al otro coincidimos en la necesidad de contar con espacio para dormir y trabajar, mejorar la circulación y la iluminación, conservando a la vez la mayor parte del mobiliario actual y dando un aspecto más fresco y moderno a la pieza. Bueno, tenemos que establecer el tema del presupuesto. Sí. ¿Qué te parece? Pues tenemos que mejorar la iluminación y el almacenamiento de la habitación. Sí. Esto implica posiblemente cambiar el piso, que es un piso muy oscuro, lo más económico posible, pero va a tener que ser un piso claro. Vamos a tener que pintar las paredes, también un lugar de almacenamiento, que es el problema principal que tenemos. Pintar muebles. Pintar muebles, también vamos a necesitar construir algún mueble. Posiblemente tenemos varios miles, no sé qué número estuviste pensando. Y mira, yo te diría unos 20.000. 20.000 pesos, está bien, sí, es un buen número. Y otra cosa que hay que definir son los estilos. Bueno, con respecto a los estilos,
premisas de diseño eran basarme en modelos nórdicos y modernos y en una paleta de colores de lilas, rosados y naranjas. De este modo, una pared pintada con látex lila y la edición de un cuadro respetando la paleta de colores y un cabecero entelado personalizado crearían un interesante punto focal. Para vestir la cama, echaría mano a funda, almohadones y sábanas, acordes a la paleta seleccionada, sin salir por ello de la sobriedad de los estilos modernos. Considerando el presupuesto, elegí cubrir el piso actual, oscuro y envejecido, por uno modelo símil pino de rollo vinílico, de costo económico e instalación rápida. El suelo más claro aportará calidez y mejorará la iluminación del cuarto. Para homogeneizar el mobiliario existente y favorecer la buena iluminación, optaré por pintar los armarios y bibliotecas con esmaltes mate o satinado de base orgánica. Y para aportar un toque moderno y evitar saturar el ambiente de blancos, elegiré dar contraste pintando algunos de negro. Otro de los grandes problemas de la habitación es el almacenamiento. Para ello construiré dos muebles de base en placas OSB con puertas a bisagradas y los pintaré de blanco del mismo modo que los muebles, ayudando así a dar una mayor sensación de amplitud y a la vez aprovechar el espacio aéreo. Por último, resolveré el problema de la falta de un espacio adecuado de trabajo prolongando la mesa de computación para que pueda caber una notebook, reemplazando la tabla superior por una más larga y pintando la mesa de color blanco. Conseguiré una silla adicional de segunda mano para restaurarla y lograr así que cada uno de nosotros tenga su propia silla para trabajar con comodidad. La habitación será primordialmente de estilo pop art, pero incorporando elementos típicos del estilo industrial, como ser la presencia de metal, madera desnuda, una pared gris pintada con esponja emulando a una de cemento, y el cabecero capitoné, elaborado con tela rústica de aspecto de chapa labrada. Los problemas de iluminación se sortearán incorporando un nuevo artefacto de iluminación e instalando un piso vinílico de color más claro, y los de almacenamiento se mejorarán con la incorporación de dos grandes muebles ubicados en el espacio aéreo. Para contar con el espacio de trabajo para dos personas, se sumará otro escritorio al ya existente, se pintarán ambos de un audaz color violeta. En cuanto al estilo predominante de la habitación, se trató de traer el estilo pop art al 2020, aunque algunos elementos de los 70 estarán presentes, como las mesitas colindantes a las gamas, que tratan de imitar a grandes cubos Rubik flotantes. Los colores parecen saltar de un lugar a otro, no librándose los roperos del arte referente a la pandemia del 2020. Finalmente, un gran cuadro supercolorido engalanará la cama creando un excelente punto focal, aunque, si se mira más arriba, se podrá observar los rostros de los que sin duda fueron los personajes destacados del año del COVID-19. Esperamos que te haya gustado nuestro video y ahora es tu turno de participar. Votá en el comentario fijado debajo del video haciendo clic en me gusta por mi proyecto o me encanta por el proyecto de Laura. Recordá que podés encontrarnos en nuestras redes sociales de Twitter e Instagram o podés hacernos consultas o pedir presupuesto por Mercado Libre. Y si te gustó nuestro canal, no dejes de suscribirte. Hasta el próximo Decor Combat. Chao. Chao. Pensé que terminaron. Una experiencia